Como vamos a hablar de la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder, yo quiero brevemente iniciar con una oración para que este tiempo sea gobernado y sea dirigido por nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que cierres tus ojos para brevemente invitar al Señor Jesús, el autor de la revelación, que pueda estar con nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, para que a través de ella nosotros podamos conocer los tiempos que estamos viviendo. Señor, te ruego en este tiempo, reconociendo que simplemente soy un siervo inútil, que seas tú dirigiendo este tiempo y que este tiempo sirva solamente y únicamente para glorificar tu palabra, para levantar tu nombre y para invitar a los testigos a que confíen y crean más en ti. Amén. Quiero comenzar diciéndote algo. Si este libro que yo tengo en mis manos es la palabra de Dios, este libro tiene que tener las respuestas para todas las interrogantes. Este libro me tiene que decir a mí cómo ser un hombre, cómo ser un esposo, cómo ser un hijo, cómo ser un padre, cómo ser un ciudadano. Este libro me tiene que dar toda la información que yo necesite porque es la palabra de Dios. Y si Dios tiene un atributo que se llama omnisciente, todo lo sabe, aquí en este libro también deben estar los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. Es triste ver cómo se levantan falsos profetas diciendo, tengo una nueva profecía, tengo una nueva revelación. El Señor me dijo, cuando tú lees el último capítulo de la Biblia, dice que está completo, que cualquiera que quiera añadirle a la Biblia obtendrá las maldiciones y la plaga que en ella describen. O sea, Dios todo lo que te quería decir ya te lo dijo en este libro. Lo que nosotros necesitamos entender, lo que nosotros necesitamos para comprender esas revelaciones es tener una comunión con Dios para que por medio de esa comunión, por medio del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, entendamos las revelaciones ya entregadas. Por eso es que dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atento como una antorcha. O sea, todo está oscuro y lo único que puede iluminar es la palabra de Dios. Como les dije en un video al inicio del día, les comenté que la Biblia tiene un calendario, porque Dios es un Dios de orden. Y en ese calendario nos dice cuál es la profecía que está a punto de suceder. ¿Cómo se llama esa profecía? ¿Qué va a suceder en esa profecía? Pero no solamente eso, porque si en esa profecía se van millones de personas, también nos indica qué va a suceder con las personas que se queden en la tierra. Entonces, para nosotros entrar en un orden, y quiero que tomes nota, brevemente vamos a narrar qué es la doctrina del arrebatamiento, para que tú la puedas tener clara y luego que la tengas clara puedas tener la necesidad de compartirlas con otros, sobre todo en este tiempo. La primera columna que sostiene la doctrina del arrebatamiento la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Es Pablo hablando y nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, Pablo está diciendo que a él se le entregó algo que a ninguna otra persona de los santos que escribieron la Biblia se le entregó. Un misterio. Y este misterio es que vamos a ser transformados, o sea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la segunda columna, para entender un poco más, la encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Fíjense lo que dice aquí porque nos entrega un poco más
de revelación. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Muy importante para no caer en confusión. Cuando Pablo habla de dormir en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, no quiere decir que cuando te mueres estás en un estado inconsciente, que estás dormido, como están enseñando falsos maestros en este momento. Esa palabra viene del griego koimao, koimetría. Quiere decir los que son enterrados, los que están en los cementerios, pero después de la muerte hay conciencia. Tenemos la Biblia para comprobarlo. Entonces Pablo está animando porque ya había comenzado la persecución de la iglesia y muchos de nuestros hermanos estaban tristes porque estaban matando a uno de sus hermanos, estaban martirizando hermanos. Por eso Pablo dice, no quiero que ignores qué es lo que le sucede a nuestro hermano cuando muere. Y después dice en el versículo 14, sí creemos. Ese sí es un condicionante que dice que si tú crees que Cristo murió y resucitó, también debes de creer en la doctrina del arrebatamiento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que han muerto en Cristo? Los que murieron desde el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, que nos describe Hechos, hasta nuestros días. Todos los que han muerto con Cristo desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, vienen con Jesús en el momento del arrebatamiento. Ahora, en el versículo 7 dice, nosotros los que vivimos. O sea, si en este tiempo, que es el tiempo que tú y yo vivimos, es el tiempo del arrebatamiento, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados viene del griego arpazo. Quiere decir quitar súbitamente. O sea, tengo el bolígrafo y me lo arrebataron. O sea, es algo sumamente rápido y se queda claro que no es la segunda venida de Jesucristo, porque viene Jesucristo en el aire. No es su segunda venida cuando desciende y toca los pies en la tierra. Esto es en el aire. ¿Por qué? Porque 1 Tesalonicenses 4 lo dice. Entonces, para que tú puedas entender cuáles son los eventos que están por suceder, toma nota por favor, porque te voy a abreviar todos los eventos que la Biblia dice que están por suceder en su orden. En primer lugar, estamos viviendo el tiempo de la iglesia. ¿Qué está esperando la iglesia? El arrebatamiento. ¿Qué sucede después del arrebatamiento? Viene el periodo de la tribulación, 7 años de tribulación. Luego de que se cumplan esos 7 años viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego de la segunda venida viene el milenio, las vacaciones del cristiano, 1000 años de paz. Luego del milenio viene el juicio y por último la eternidad. Fíjate lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir es tan importante porque no deja espacio Dios para la duda o para nuevas profecías. Todas están en la palabra de Dios. En unos minutos te vuelvo a repetir el calendario, pero quiero que podamos seguir fundamentando la doctrina del arrebatamiento. Aquí tiene entrada una pregunta. ¿Existen más fundamentos bíblicos sobre esta doctrina o solamente tenemos las 2 columnas que acabamos de decir? Pues la respuesta es que sí, claro que hay más fundamentos. Cuando tú vas a Juan, capítulo 14, del 2 al 3,
Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Presta atención. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa palabra, os tomaré a mí mismo, viene del griego paralambano, quiere decir, los recibiré cerca. Ahora, ¿por qué Cristo dice, os tomaré a mí mismo? Estoy en Juan 14, del 2 al 3. ¿Por qué Cristo dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? Bueno, si tú lees Primera de Corintios 12, del 12 al 27, toma nota, Primera de Corintios 12, del 12 al 27, Romanos 12, del 4 al 5, Romanos 12, del 4 al 5 y Efesios 5, 23, ¿qué nos dice esas citas? Que nosotros, la iglesia, somos un cuerpo con Cristo. Estamos unidos con Él, estamos amalgamados con Él. Por esa razón, Cristo dice en Juan 14, del 2 al 3, yo voy a venir y voy a tomar a mí mismo porque nosotros somos una parte de Él. Entonces, nos deja claro Juan 14, del 2 al 3, que está hablando Jesucristo del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, cuando tú lees Apocalipsis 4, del 1 al 2, Juan experimenta un arrebatamiento también. Voy despacio, Apocalipsis 4, del 1 al 2. Es Juan hablando, el que escribió el Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, fíjate que dice nuevamente de trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué experimentó Juan? Un tipo de arrebatamiento. Fíjate que Jesucristo está en el aire, como nos va a suceder a nosotros. Y en lo que Él dice, sube acá, al instante Juan estaba en el Espíritu, viendo todo lo hermoso que vio y que nos los dejó en el libro de la revelación. Ahora, aquí tiene cabida una segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que el arrebatamiento será antes de la tribulación? Porque hay otras personas que posiblemente sean nuestros hermanos en la fe que creen que es después de la tribulación o en la tribulación. Pero particularmente yo, mi pastor el doctor Armando Alducin, su hijo Alan Alducin y grandes hombres de Dios somos pretribulacionistas. Quiere decir, creemos por la palabra que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Pero esa respuesta tenemos que argumentarla con la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación privada. Todo lo que nosotros creamos tiene que estar en la Biblia. Por eso es que es tan importante que tú estudies la palabra de Dios sistemáticamente. Vamos un momento a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 7. Fíjate lo que dice aquí. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¡Qué revelación tan bárbara! En el presente hay algo que está en el planeta Tierra
que está deteniendo una fuerza satánica peor a lo que está sucediendo en este momento. Hay algo en el planeta Tierra, en el presente, que está deteniendo que se desate más la maldad. ¿Tú sabes qué es lo que detiene esa fuerza malévola? Nosotros, los cristianos, los que doblamos rodillas, los que oramos, los que intercedemos. En el momento que tú doblas rodillas y empiezas a orar por tu vida, por tu matrimonio, por tu familia, por tus animales domésticos, por tu trabajo, por tu ciudad, por tu país. En el momento en que tú decides tener una comunión con Dios y decir: Señor, protege a esta persona que está escuchando este material. Señor, que esta semilla caiga en terreno fértil. Esa oración no pasa desapercibida. Nosotros somos la sal de la tierra, Mateo 5:13. ¿Y qué hace la sal? Está evitando la descomposición. Por eso es que se sala la carne, porque la sal evita que se descomponga. Nosotros somos la sal de la tierra. El mundo no está peor en este momento porque hay personas de rodillas, porque las guerras que nosotros enfrentamos, las enfrentamos de rodillas. Pablo siempre emplea la analogía de la guerra porque el cristiano vive en guerra. Pero Efesios 6 nos muestra cuál es nuestra armadura y nos deja la Biblia clave, muchas claves de cómo se vencen las batallas, cómo salimos victoriosos. Ejemplo, Josué frente a las murallas de Jericó. Josué pregunta a Dios: ¿cómo vamos a entrarle? ¿Será que hacemos catapultas? ¿Será que hacemos escaleras? No, marchen. Marchen. Lo que para nosotros es irracional fue lo que Dios dejó por medio de Josué para que pudiésemos entender que no es con nuestras armas, son con las armas de Dios. Al séptimo día marchando, las murallas cayeron. Y esos son ejemplos que deja en la Biblia para que tú entiendas que la ansiedad que tienes, el miedo que tienes, el problema con tu familia, el problema financiero, lo que a ti te esté sucediendo, no es con tus propias armas, son con las armas de Dios. Nosotros estamos deteniendo algo, pero segunda de Tesalonicenses dice que eso que está deteniendo algo va a ser quitado de en medio. Está hablando del arrebatamiento. Ahora, cuando tú lees otro argumento más importante de la doctrina del arrebatamiento, si tú lees los 22 capítulos del Apocalipsis, la palabra iglesia solo aparece en el capítulo 1, 2 y 3. Aparece 19 veces, lo puedes contar. Luego del capítulo 4 al capítulo 21 no aparece más la palabra iglesia. ¿Por qué crees tú que no aparece más la palabra iglesia sino hasta el capítulo 22? Porque en los capítulos que no aparece la palabra iglesia son los capítulos que describen los sellos, los juicios, las trompetas, las copas, todo lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. Y en el tiempo de la tribulación la iglesia no va a estar presente. Repito la pregunta: ¿cómo sabemos que la iglesia no va a estar en la tribulación? ¿Cómo sabemos que se va antes? Anota por favor conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. No nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. Quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9. Por él seremos salvos de la ira. Fíjate cómo hablan de la ira, porque Dios tiene ira.
Dios es lento en la ira, tardo en la ira y grande en misericordia. Pero tiene ira y viene la ira, pero no nos ha puesto Dios para la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9. Antes de la ira, la iglesia se va. Nuevamente, para entender un poco más, para dejar claro el bosquejo del calendario profético de Dios. Y es tan impresionante este calendario que lo que les he dicho, aún faltan cosas del calendario. Vivimos, repito, el tiempo de la iglesia. Esperamos el arrebatamiento. Luego del arrebatamiento viene la tribulación, 7 años de tribulación, la semana 70 del libro de Daniel. Ahora, es tan profundo lo que dice este libro que no solamente te dice lo que va a pasar en la tierra, en la tribulación, sino que también te dice lo que va a pasar en el cielo con los que se vayan en el arrebatamiento. Mientras hay un zaperoco aquí en la tierra, los cristianos que se vayan en el arrebatamiento van a experimentar en primer lugar el tribunal de Cristo. Seremos juzgados por nuestras obras para ser recompensados. Aclaro, la salvación es por gracia, Efesios 2, por gracia para que nadie se gloríe, pero sí tenemos recompensas, y esas recompensas las obtenemos por medio de nuestra relación con Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11, 15, Romanos 14, 10. Estoy hablando de las recompensas que cada cristiano va a obtener en el tribunal de Cristo luego del arrebatamiento, cuando en la tierra está la tribulación. Apocalipsis 19, 7, 9. Cuando nosotros leemos Marcos 9, 41, Jesucristo dice que cualquiera que dé un vaso con agua en su nombre no perderá su recompensa. Cuando leemos Mateo 6:20 dice, no acumulen tesoros donde la polilla y el orín corrompen, acumulen tesoros más bien en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, cuando esté sucediendo la tribulación en la tierra, los cristianos en el cielo estamos experimentando el tribunal de Cristo. Fundamentos bíblicos, repito, 1 Corintios 3, 11, 15, Romanos 14, 10. Marcos 9:41, Mateo 6:20. Luego del tribunal de Cristo, los cristianos en el cielo van a experimentar las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7, 9. Todo esto está sucediendo en el cielo, cuando en la tierra está sucediendo la tribulación descrita con lujo de detalles en el libro de Apocalipsis y otros libros también. Entonces, fíjate tú cómo la Biblia no solamente te está narrando lo que va a suceder, sino luego de que sucede el arrebatamiento, que viene la tribulación en la tierra, también te dice lo que va a pasar en simultáneo en el cielo. ¿Estás entendiendo la profundidad de la palabra de Dios? Luego de eso viene la segunda venida de Cristo, y luego de la segunda venida de Cristo el milenio, luego los juicios y por último la eternidad. Cada segmento que te acabo de mencionar tiene un fundamento bíblico. Lo único que no te puedo dar todos los fundamentos bíblicos, podríamos más adelante estudiar uno por uno con cada uno de sus fundamentos, porque no nos va a rendir el tiempo. Ahora, ya tenemos claro que tenemos la doctrina del arrebatamiento y un breve bosquejo del calendario profético de Dios. Repito, un breve bosquejo. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que Satanás quiere tener un paralelo. Si viene el arrebatamiento y si va a ser un evento mundial que va a ocasionar ansiedad, pánico, confusión, tristeza por los que se quedaron, tiene que haber una respuesta en el mundo. Porque si no da una respuesta el mundo, la única respuesta que hay es esta, la palabra de Dios. Y la respuesta, la única respuesta, la más impactante, la que puede ser más convincente para el inconverso
¿Cuál es? Los ovnis. Se los llevaron los extraterrestres, fueron abducidos. No hay otra explicación. Y hay que entender que Satanás desde el comienzo siempre está intentando torcer los planes de Dios, en contra de los planes de Dios. Hay muchos ataques que la Biblia describe de Satanás intentando atacar para crear un paralelo. Un ejemplo de estos ataques es Génesis 6. Génesis 6 describe que los hijos de Dios se vieron a las hijas de los hombres y se unieron. Pero cuando tú vas a las raíces etimológicas, esos hijos de Dios se refiere a ángeles caídos, una entidad completamente diferente a las mujeres que tú y yo conocemos. Entonces quiere decir que en Génesis 6 se unió, hubo una alteración genética y trajo como resultado los nefilins, los caídos, gigantes con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies. Son los caídos los que tenían una inteligencia sobrenatural. Son los caídos, es muy probable que hayan sido los caídos los que fueron el producto de una alteración genética, los autores de muchos de los misterios que hay en el planeta Tierra, porque eran una unión satánica perversa entre ángeles caídos y la mujer. Génesis 6. Ahora, te cuento esto porque David fue el último que acabó con los gigantes, fue el que empezó a hacerle guerra a los gigantes, y empiezas a notar que Satanás siempre está presente. Cuando tú vas al libro de Éxodo, capítulo 7, ves cómo Aarón arroja la vara ante el faraón y la vara se convierte ¿en qué? En una serpiente. Un objeto de madera se convierte en un reptil por el poder de Dios. ¿Qué hicieron los hechiceros del faraón Janes y Jambres? Repitieron el milagro, lanzaron sus varas inanimadas y las transformaron en reptiles también. Solamente que la serpiente de la vara de Aarón se comió a las otras. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Satanás tiene el poder de materializar la energía. Satanás tiene el poder de hacer apariciones en el cielo porque es el príncipe de la potestad del aire. Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no es más diablo cuando empieza a falsificar la palabra de Dios. Por eso es que hay que reprender a los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, porque son herejes. Son hijos del diablo, como Jesucristo le dijo a los religiosos: ustedes son hijos del diablo. ¿Dónde consiguió Jesucristo a los demonios? En las sinagogas. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios para hablar con valentía como merece la palabra de Dios. En Apocalipsis 16, versículo 13, la Biblia dice: de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué está el dragón, la bestia y el falso profeta? La Trinidad satánica, porque quiere crear un paralelo en lo que es de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Que quería ser como Dios. Lee Isaías 14, Ezequiel 28. Subiré al cielo y seré como Dios. Es un experto en falsificar las cosas. Es un experto en utilizar la mentira. Por eso es que nosotros en este momento es cuando más debemos de hablar de la palabra de Dios, para que las personas que se queden puedan acudir a estos videos cuando no estemos y puedan decir: hay hombres que pudieron narrar
una teoría completamente distinta a extraterrestres y una teoría que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres participar en este evento, porque no es necesario, repito e insisto, no es necesario que conozcas todo el calendario profético de Dios para irte en el arrebatamiento. Lo más importante que tú tienes que conocer, que sí es necesario, que es de vida o muerte, es conocer a Jesucristo. Porque si tú crees en Jesucristo y en el Evangelio y te arrepientes, tú te vas en el arrebatamiento y no tienes que experimentar todo lo que va a suceder en el periodo de la tribulación. Yo te invito en este tiempo que si hay temor en tu corazón, que si tienes ansiedad, que si tienes preocupación, que si lo que estás escuchando en vez de darte alegría te da ansiedad, es un recordatorio que Dios te está diciendo y te dice, no me conoces. Porque si tú me conocieras, tendrías paz. ¿Por qué tendrías paz? Porque todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, lo único que está comprobando es que su palabra es inmutable, inequívoca, y que lo que dice su palabra que va a suceder, se va a cumplir porque es la palabra de Dios. Si tú conoces a Dios, tienes paz. Y empiezan a suceder los ovnis y viene la pandemia y se empeora la situación. Desde enero les estoy diciendo, pónganse las alpargatas porque viene joropo. Y no porque sea un profeta. Soy un siervo inútil, pecador, igual que tú, que necesito diariamente de estar a los pies de Cristo. Estudio su palabra y en su palabra he encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Dios sabe, escucha lo que te voy a decir, solo Dios sabe que antes de que se llevase a cabo estas noticias de los extraterrestres, ya yo le había dicho a mi esposa días antes, en cualquier momento empieza a llegar esta noticia. Porque si ya estamos cerca del arrebatamiento, el mundo se tiene que preparar para tener un paralelo y una respuesta antibíblica. Te lo digo delante de Dios para que sepas que no tengo la necesidad de mentirte. Y te repito, no es porque yo tengo nuevas revelaciones. No es porque yo soy un apóstol. Líbreme Dios de hacerme llamar yo apóstol. No es porque yo soy un pastor. Te repito, soy un siervo inútil. Soy barro en las manos de Jesucristo. Soy débil y cuando reconozco que soy débil, Dios se hace fuerte. Dios te está llamando. Escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene ansiedad, repito, no conoces a Dios. Porque hay una frase que está desde el inicio hasta el final de la Biblia. No tengan miedo. ¿Qué fue lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos? Es necesario que yo muera. Pero no tengan miedo. No tengan miedo. No teman. ¿Para qué les dijo eso? Para que sepan que después de esa muerte tan dolorosa iba a volver a vivir. Porque Jesucristo es Dios. Tenemos la palabra profética más segura. No quiero extenderme mucho más porque tenemos información de sobra. Pero si nosotros podemos hacer esta pregunta, ¿cómo podemos saber que el arrebatamiento está cerca? ¿Cómo podemos tener la convicción que está cerca? ¿Qué es lo primero que me sacan los cristianos que no estudian sistemáticamente? Que pueden ser nuestros hermanos. Hermano, tenga cuidado con lo que dice, que el día ni la hora nadie lo sabe. No hay ningún problema con eso. Tienes razón. Te pregunto, ¿por qué razón Jesucristo limitó el día ni la hora? Nadie lo sabe. Y no solamente te respondo de esta forma, te respondo con la Biblia, porque todas las respuestas tienen que estar fundamentadas con la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora presta mucha atención en el siguiente versículo. Mas vosotros, hermanos cristianos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los tiempos, cronos, periodo de tiempo, las ocasiones, kairos, momentos exactos. El día ni la hora nadie lo sabe, palabra de Dios. Pero sí podemos reconocer los tiempos. Podemos entender que estamos en el periodo que se llama principio de dolores. Podemos saber qué tan cerca puede estar el arrebatamiento, estableciendo un periodo de años. El día ni la hora nadie lo sabe. Correcto. Amén. Así es la palabra de Dios. Pero sabemos que está tan cerca que capaz ni te imaginas de lo cerca que está el arrebatamiento de la iglesia. En otro video vamos a poder narrar en qué nos fundamentamos para decir que está cerca, a la puerta, con la Biblia. Quiero terminar con una advertencia. Si el pastor, voy a corregir, si el apóstol que tú estás escuchando o el falso profeta que tú estás escuchando solamente te habla de paz, de prosperidad, solamente te dice que cuando termine esta pandemia las cosas van a ser mejor, yo te invito, no que lo dejes de escuchar, que empieces a escuchar otras voces de otros pastores que practiquen la sana doctrina. Porque la Biblia dice una cosa y ellos están diciendo otra. Hablan de paz, cuando no es tiempo de paz. Jeremías 6:14. En este tiempo abundan por las plataformas digitales falsos maestros, y con varios videos les voy a entregar a ustedes herramientas para que ustedes, por medio de la Biblia, puedan entender y puedan discernir quién es trigo y quién es cizaña. Vivimos en tiempos peligrosos y hay que buscar la palabra de Dios. Hermano, si este video te jamaqueó, si quedaste con una indigestión espiritual, si te sientes presionado, te invito a que finalicemos con una oración. Te invito a que cierres tus ojos y puedas conectarte con esta oración. Deja lo que estás haciendo y céntrate en la palabra de Dios. Porque cuando oramos con fe, Dios está escuchando. No para que nosotros le demos órdenes a Dios, hágase su voluntad. Para poder decirle a Dios que sea Él quien nos conozca, que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos vuelva a las sendas de justicia. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra que es más dulce que la miel. Gracias, Señor, porque en este tiempo que el planeta Tierra está cada día más confundido, nosotros podemos tener la palabra profética más segura para verla, para depender de ella, para creer en ella y para reconocer que tú eres Dios. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a la persona que está viendo este video. Solamente tú conoces qué hay en su corazón, solamente tú conoces la preocupación, la ansiedad que está atravesando. Solamente tú sabes si te conoce o no te conoce. Ten misericordia de esta persona. Bríndale la oportunidad
de que pueda conocerte, porque eres tú quien busca a Dios. Ten misericordia de esta alma, de su casa, de su familia. Señor, bríndale oportunidad para que pueda tener una relación sólida contigo y tener la certeza de que cuando suceda este evento profético se va a ir contigo. Ayúdales, Dios. Fortaléceles tú. Que puedan sentir esa hambre insaciable por tu palabra, porque es en tu palabra donde tenemos todos los eventos que tú dijiste que iban a suceder. Si tú estás escuchando esta oración y te sientes identificado, repite conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, por mis malos pensamientos, por todas las veces que te he dejado en último lugar. Me arrepiento, Dios. Quiero conocerte. Quiero creer en tu palabra. Quiero irme contigo en el arrebatamiento. Enséñame tú. Que sea tu Espíritu Santo, mi Maestro, que a partir de hoy empiece a morar en mi vida, que pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te abro las puertas de mi corazón para que seas tú mi Señor y mi Salvador desde hoy y para siempre. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia. Voy a hacer todo lo posible por dejar esta transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, que es más fácil para todos ustedes. Es igual el nombre, Ipaniza, para que puedan ver, compartir, estudiar. Tomen nota y recuerden siempre, no digan, Ipaniza dijo. La Biblia dice. Yo soy un hombre igual que tú, yo me puedo equivocar. Yo te estoy exponiendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice. Siempre di, la Biblia dice. No confíes en los hombres, confía en Dios. Simplemente soy un siervo que está para servirte. Que la gracia y que la paz de Dios esté en tu casa, con tu familia, con tus animales domésticos, y que sea Dios quien te dé esa convicción de lo que estamos hablando es la verdad. Bendito amor que nos une.